Me llamo Rosalía, y esta es la historia de cómo lo perdí todo. Me traicionaron de la peor manera, pero logré recuperarme. Descubrí un secreto que cambió mi vida para siempre. Antes de empezar, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios. ¿De dónde viene esta historia? Me encanta saber lo lejos que llegan. Mi nombre es Rosalía, y hoy, a los 85, decidí contar la historia que he guardado en lo más profundo de mi corazón durante más de 6 décadas. No es fácil de recordar, pero creo que alguien, en algún lugar, necesita escucharla. Quizás sirva de fortaleza, quizás de advertencia. Simplemente sé que necesito hablar. Todo empezó en 1962. Tenía 22 años, el pelo negro hasta la cintura, y creía con toda mi alma que el amor era para siempre. Vivía en un pequeño pueblo rural, donde todos se conocían y donde la vida era sencilla, predecible y llena de reglas no escritas. Me casé a Emilio un domingo de abril. Nunca olvidaré ese día. Llevaba un vestido blanco que mi madre había cosido con tanto esmero y me prendía en el pelo flores de jazmín que había recogido del jardín. Estaba completamente segura de que este hombre me haría feliz para siempre. Emilio era considerado un buen partido, el hijo del dueño de la farmacia, educado y respetado. Yo era solo la hija de la costurera, una chica sencilla, con sueños demasiado grandes para un lugar tan pequeño. Nuestra casa era modesta, pero para mí era un castillo. 2 ventanas de madera pintadas de azul y un patio trasero con naranjos. Todos los días me levantaba temprano para prepararle el café a Emilio antes de que se fuera a trabajar a la farmacia de su padre. Por la noche lo esperaba con la cena lista y la casa en orden. Me esforzaba por ser la esposa perfecta, como todas las mujeres de mi época. Ese mismo año llegó a la ciudad el nuevo sacerdote, Padre Ignacio, un joven, de no más de 35 años, con un carisma que rápidamente conquistó a todos. Organizaba ferias, visitas a enfermos y eventos comunitarios. Ofició mi boda con Emilio y enseguida se hicieron amigos. Emilio empezó a asistir a la iglesia con más frecuencia, siempre diciendo que ayudaba al sacerdote con renovaciones y proyectos. Me parecía hermoso ver a mi esposo tan dedicado a las cosas de Dios, pero en el fondo, algo en mí empezó a cambiar cuando mi madre enfermó. Sufría de una afección cardíaca y pasé muchas tardes cuidándola. Quizás por eso me alejé un poco de la rutina que siempre había mantenido en casa, y fue precisamente en uno de esos días que todo se vino abajo. Era un miércoles de junio. Había planeado visitar a mi amiga, Teresa, que vivía en un pueblo vecino. Tomé el autobús de las 8, pero en el camino me di cuenta de que había olvidado un regalo que le había hecho a su hijo, unas pantuflas de crochet. Me enojé tanto que me bajé en la parada de vuelta y esperé casi 1 hora para tomar el autobús de vuelta. Cuando llegué a mi calle, ya eran más de las 10. Fue entonces cuando vi algo que me inquietó: el coche negro del padre Ignacio aparcado frente a mi casa. Me pareció extraño, ya que siempre estaba en la iglesia a esa hora. Lo primero que pensé fue que algo le había pasado a mi madre y que había venido a contarle la noticia a Emilio. Con el corazón apesadumbrado, me acerqué. Abrí la puerta silenciosamente y entré. La habitación estaba en silencio, la puerta entreabierta. Llamé en voz baja, pero nadie respondió. Entonces oí un sonido apagado proveniente del dormitorio. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome como un tambor. La puerta estaba entreabierta, y a través de la pequeña rendija vi algo que jamás olvidaré. Emilio y el padre Ignacio estaban juntos, sin rezar, sin hablar, juntos de una manera que nunca imaginé que vería. Me quedé allí, inmóvil. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo permanecía paralizado. El hombre que prometió amarme para siempre y el sacerdote que predicaba moralidad estaban allí, traicionando todo en lo que creía. No hice ningún ruido. No grité, simplemente retrocedí 2 pasos. Salí de la casa por donde había entrado y caminé por la calle como un fantasma. Me senté en un banco de la plaza y me quedé allí durante horas, con la mirada perdida. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré una nota de Emilio sobre la mesa. Fui a ayudar al cura con la feria de la iglesia. Volveré tarde. Me reí para mis adentros con una risa amarga. Llegó después de las 10, oliendo a un perfume que nunca me había puesto. Y fue allí, esa noche, que mi corazón murió. En los días siguientes, mi cuerpo se movía como si alguien más lo controlara. Seguí preparando café, limpiando la casa, sonriendo a los vecinos, pero dentro de mí, algo se había roto para siempre.
Emilio fingía que todo estaba normal. Llegaba a casa a la misma hora, hablaba de sus reuniones con el padre Ignacio, se quejaba del precio de las medicinas en la farmacia, y yo solo escuchaba, con el corazón apesadumbrado. A veces cuando me miraba, parecía incluso sentir lástima. Quizás percibía algo en mi mirada, pero prefería ignorarlo. Los peores eran los domingos. Ir a misa y ver al padre Ignacio en el altar, hablando de moral y buenas costumbres, mientras me miraba con una expresión casi avergonzada. Quería gritar, arrancarle esa máscara falsa que usaba delante de todos, pero me contuve. ¿Quién me creería? La hija de la costurera contra el respetado cura y el hijo del boticario. Emilio empezó a tratarme con frialdad. Se quejaba de la comida, decía que estaba descuidada y que parecía aburrida. Esto dolió más que cualquier bofetada. Yo, que me dedicaba cada día a ser la esposa que la sociedad esperaba, estaba siendo tratada como una carga. Mi madre, que ya estaba muy enferma, parecía percibir mi dolor. A veces me miraba con una tristeza que me oprimía el pecho. Una tarde, mientras organizaba sus medicamentos, me apretó la mano con fuerza y dijo: «Hija, la mujer nació para sufrir, pero también para ser fuerte». En ese momento no lo entendí del todo, pero sus palabras se quedaron conmigo. 3 meses después, mi madre falleció. Fue uno de los días más difíciles de mi vida. En el velorio, Emilio estuvo a mi lado, representando al esposo perfecto, y el padre Ignacio celebró la misa con un discurso tan hermoso que me dio asco. La hipocresía me asfixió. Esa noche, cuando todos se habían ido, Emilio dijo con naturalidad que necesitaba irse. «Reunión de oración con el sacerdote», explicó. Ni siquiera se molestó en disimularlo. Me quedé sola en esa casa que ya no sentía como mía. Me senté en la sala, encendí la vieja radio de mi padre y empecé a sintonizarla sin mucho interés. Fue entonces cuando, por casualidad, encendí una emisora en la capital donde una exitosa empresaria hablaba sobre la fuerza de las mujeres y que pueden ser exitosas y felices. Habló de mujeres que emprendían negocios, que decían no a relaciones abusivas, que vivían para sí mismas. Esas palabras fueron como una bofetada en mi interior. Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que se encendía una llama. Recordé algo que mi madre siempre decía: «Guarda siempre algo de dinero para emergencias, Rosalía». Había dejado una pequeña herencia, sus máquinas de coser, algunos muebles y algo de dinero escondido en el forro de un viejo colchón. Esa noche, acostado en la cama, mirando al techo, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Ya no sería la víctima, me vengaría. Les haría sentir el dolor que me causaron. Y así nació mi plan. Al día siguiente, compré un periódico. Entre los clasificados, un anuncio me llamó la atención. Cámara casi nueva. Precio a convenir. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Tomé parte del dinero que me había dejado mi madre y fui a la dirección indicada. Un señor mayor me recibió. Me enseñó cómo funcionaba la cámara. Me explicó cómo cargar la película y ajustar el enfoque. Salí temblando, temeroso de que alguien me viera y se lo dijera a Emilio. Pasé días practicando en secreto. Fotografié el jardín, la ropa en el tendedero, cualquier cosa para aprender a enfocar correctamente. Hasta que llegó el momento de poner el plan en práctica. Julio de 1962 fue un mes de lluvias ligeras y cielos nublados. Ya me había dado cuenta de que los miércoles, Emilio siempre salía después de cenar y no regresaba hasta tarde. Decía que eran reuniones con los hombres de la parroquia y los viernes el coche del padre Ignacio desaparecía frente a la iglesia, alegando que visitaba a los enfermos. Un domingo, durante la misa, el sacerdote anunció que viajaría a la capital para traer nuevas ideas a la parroquia. 2 días después, Emilio dijo que también iría a la capital a comprar medicamentos especiales para la farmacia. La coincidencia era demasiado obvia. La mañana del viaje, vi a Emilio empacar un frasco de perfume caro. ¿Desde cuándo alguien lleva perfume en un viaje de negocios? Esperé a que se fuera. Me puse un vestido sencillo, me cubrí el pelo con un pañuelo y escondí la cámara en una bolsa de la compra. Tomé el autobús a la capital. Cuando llegué, fui directamente a una casa de huéspedes cerca del Parque de las Flores, el mismo que Emilio había mencionado en una conversación descuidada semanas antes. Me senté en un banco al otro lado de la calle, con la cámara lista. Esperé durante horas y entonces, por fin, vi el coche del padre Ignacio detenerse frente a la posada. Poco después, llegó Emilio en taxi. Me temblaban las manos, pero logré mantener la concentración.
Esperé hasta que los vi a través de la ventana del segundo piso, abrazados, demasiado cerca como para negar lo que hacían, hacer clic. El clic de la cámara fue casi un alivio. Tenía la prueba. Esa noche me alojé en una sencilla pensión cerca de la estación de autobuses. No había autobús de vuelta y además necesitaba tiempo para pensar. Acostado en una cama extraña, con el olor a humedad de la almohada molestándome, sentí una mezcla de miedo y emoción. Yo tenía la prueba. Las fotos no dejaban lugar a dudas, pero ¿qué haría con ellas? Mi primera idea fue simple y brutal: difundir las fotos por todo el pueblo, dejando que todos vieran la hipocresía de Emilio y el padre Ignacio. Pero pronto me di cuenta de que esto solo me traería humillación, solo sería la mujer traicionada y vengativa. No, necesitaba algo más ingenioso. Al día siguiente, antes de regresar, me detuve en un kiosco y compré una revista. En la portada, una elegante mujer sentada tras un escritorio, con el titular Las nuevas empresarias de México. Lo leí con avidez todo el tiempo. Llegué a casa antes que Emilio. Guardé la cámara y el carrete en el fondo de un baúl donde mi madre guardaba telas caras. Emilio jamás lo tocaría. Cuando regresó 2 días después, entró sonriendo, hablando de los excelentes proveedores que encontró en la capital. Me senté con él a la mesa, serví la cena y sonreí como si nada hubiera pasado. Por dentro, yo era otra mujer. El siguiente paso era revelar la película, pero había un problema. Solo había un estudio fotográfico en nuestro pueblo, y el dueño era amigo de la familia de Emilio. Si veía esas fotos, todo el pueblo lo sabría en cuestión de horas. Fue entonces cuando recordé doña Mercedes, una viuda que vivía cerca. Mi madre siempre le compraba dulces, y recuerdo que mencionó que su hijo trabajaba en un estudio de fotografía en el pueblo vecino. El sábado por la mañana, fui a su casa con la excusa de pedirle dulces para un cumpleaños. Durante la conversación, le comenté que había tomado algunas fotos de la casa de mi madre como recuerdo. Mercedes, amable como siempre, se ofreció a ayudar. Si quieres, puedo llevarme la película cuando visite a mi hijo mañana. 2 semanas después, me entregó un sobre manila. Dentro estaban las fotos y los negativos. Esas imágenes eran más claras de lo que imaginaba. Emilio y el padre Ignacio en la ventana de la posada, abrazados, con los rostros bien visibles. Guardé todo en el baúl, junto con el dinero de la herencia de mi madre, y entonces, como una señal divina, una noticia en la radio me dio la idea final. Un obispo había transferido a un sacerdote después de acusaciones de conducta inapropiada. En ese momento, mi mente hizo clic. No necesitaba destruir a Emilio públicamente, solo necesitaba arrancarle lo que más amaba. Oh Padre Ignacio. Comencé a investigar discretamente y descubrí, en un sermón, el nombre del obispo responsable de nuestra diócesis, Casa Anselmo. Decidí escribir una carta anónima, pero para ello necesitaba algo que le diera un aire oficial, algo que nadie pudiera relacionar conmigo. Necesitaba aprender a tipo. Le dije a Emilio que visitaba a doña Mercedes para aprender nuevas recetas, pero en realidad 3 veces por semana tomaba el autobús hasta el pueblo vecino, donde había una clase nocturna de mecanografía. Las primeras lecciones fueron difíciles. Mis dedos golpeaban las teclas con torpeza, pero pronto empecé a dominarlo. El sonido de las teclas me daba una sensación de poder. Cada pulsación me hacía sentir como si estuviera construyendo mi propia libertad. Después de 2 meses de clases, una tarde que la profesora me permitió estar sola para practicar, escribí la carta a alguien que se preocupa por el honor de la iglesia. Tengo en mis manos evidencia fotográfica del comportamiento escandaloso e inapropiado de un sacerdote de esta diócesis. Sé que, de revelarse, esto manchará no solo su reputación, sino también la de la propia iglesia. Solicito su traslado inmediato a una misión lejana. De lo contrario, las fotografías se enviarán a la prensa de la capital. Doblé la carta, la metí en un sobre y la envié desde la estación de tren del pueblo vecino. Allí nadie me conocía. Ahora solo faltaba esperar. Fueron semanas de ansiedad. Cada vez que pasaba el cartero, mi corazón se aceleraba. ¿Y si don Anselmo lo ignoraba? ¿Y si investigaba y descubría que era yo? Pero el 3er domingo de octubre llegó la respuesta. Después de la misa, el padre Ignacio anunció: me han asignado a una nueva misión en el norte del país. Saldré la semana que viene. Un murmullo recorrió la iglesia. Todos parecían sorprendidos. Miré discretamente a Emilio. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras sostenía el himnario. Esa noche no pudo ocultarlo. Apenas había cenado cuando se encerró en su habitación
y se quedó allí hasta el día siguiente. Cuando llegó el día de la partida, todo el pueblo acudió a la estación de tren para despedirnos. Yo también fui, manteniendo mi papel de esposa devota. Cuando el padre Ignacio me abrazó, me miró a los ojos demasiado tiempo. Quizás sospechaba algo. Sonreí dulcemente y le deseé buen viaje, y así fue como se completó la primera parte de mi plan. Le había arrancado lo que más amaba. Con la partida del padre Ignacio, algo en Emilio se quebró por completo. Fue como si toda su energía simplemente hubiera desaparecido. Ya no se esforzaba por guardar las apariencias. Iba a la farmacia sin entusiasmo, cometiendo errores que nunca antes habría cometido. Escuché rumores de que casi le dio a un cliente el medicamento equivocado, y solo evitó la tragedia porque su esposa se dio cuenta a tiempo de la confusión. En casa era diferente. Un fantasma, comía poco, pasaba las horas con la mirada perdida, y por la noche, a veces dormía en el sofá, otras veces llegaba oliendo a cachaza. En aquel entonces, todavía me costaba mantener cierta normalidad. Preparé su plato favorito, tamales con salsa roja. Puse el mejor mantel sobre la mesa, pero cuando comenté suavemente, escuché que hubo un problema en la farmacia. Me miró enojado y dijo con voz estrangulada: ¿Qué sabes tú de mi sufrimiento, Rosalía? Tú, con tu vida de ama de casa, jamás lo entenderías. Se levantó, dio un portazo y se fue. No regresó esa noche. Fue allí, recogiendo los platos intactos, donde comprendí claramente la verdad. Ese matrimonio había terminado, ya no amaba a Emilio, y aunque lo hiciera, no quedaba nada que salvar. A la mañana siguiente, tomé el resto del dinero que me había dejado mi madre y fui a doña Mercedes. Estaba en el patio trasero, colgando grandes láminas de pasta para que se secaran al sol. La saludé y le pregunté sin rodeos: mencionaste que tu difunto esposo tenía una tienda en la calle de la estación, ¿no? Ella me miró con sorpresa. Sí, lleva años cerrado. ¿Por qué? Respiré profundamente y respondí con una confianza que no sabía que tenía. Quiero alquilarlo. Quiero abrir un negocio. Por un momento se quedó mirándome fijamente. En 1962 era inusual que una mujer casada hablara de emprender un negocio propio. ¿Qué clase de negocio, hija mía? Una panadería. Sé hacer dulces. Y creo que puedo vivir de ello. Doña Mercedes me miró con extrañeza, quizá entendiendo más de mi vida de lo que me hubiera gustado. Finalmente, sonrió. El lugar necesita reparaciones, pero el alquiler es barato. Si quieres, tengo las llaves aquí. Y así, esa misma tarde, puse un pie por primera vez en el pequeño y polvoriento almacén que cambiaría mi vida. El espacio era sencillo: una sala, una trastienda que podía convertirse en cocina y un pequeño baño. Las estanterías eran viejas pero resistentes, y el techo estaba manchado de agua. Aún así, al mirar a mi alrededor, vi el futuro. Paredes en tonos suaves, olor a pasteles calientes, gente que entra sonriendo a comprar dulces. Cerramos el trato en ese mismo instante. Usé la mitad del dinero de la herencia como entrada para 6 meses de alquiler. Ahorré el resto para reformas. De regreso, pasé por la iglesia vacía. Me senté en el último banco y por primera vez en meses recé sin resentimiento. Le di las gracias a mi madre donde quiera que estuviera por enseñarme a ser fuerte. Cuando llegué a casa, Emilio no estaba. Solo había una nota en la mesa. Fui a la capital para atender asuntos de la farmacia. Regresaré en unos días. Eso fue perfecto. Me dio tiempo para organizarlo todo. Durante los siguientes días, mi rutina cambió por completo. Por las mañanas seguía cumpliendo con mis deberes de esposa. No quería levantar sospechas, pero por las tardes pasaba horas limpiando el almacén, con la ayuda de don Ezequiel, un carpintero jubilado al que acepté contratar. Compramos pintura, lijamos el piso de madera y arreglamos las canaletas. Doña Mercedes me presentó a su sobrina, que trabajaba en una tienda de artículos para el hogar, y conseguí ollas, sartenes y bandejas para hornear con un buen descuento. Por la noche, iba a la cocina de doña Mercedes a probar recetas. Hacía dulces de coco, postres, tortas de harina de maíz, y comencé a crear mis propias variaciones. Un toque de canela aquí, una rodaja de piña allá. Los vecinos de Mercedes se convirtieron en mis primeros catadores y promotores. Tienes que probar el flan de Rosalía. Es un trocito de cielo, se dijeron el uno al otro. Cuando Emilio regresó de la capital una semana después, me encontró en la cocina preparando un pastel de naranja con almíbar de azúcar quemado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó arqueando una ceja. Probando nuevas recetas. Doña Mercedes me está enseñando. Se encogió de hombros con indiferencia. Ni siquiera preguntó por qué. En ese momento me di cuenta de que podía abrir la panadería sin decírselo.
Emilio estaba tan absorto en su sufrimiento que apenas notó mi presencia. Durante todo el mes de diciembre viví una doble rutina. Ama de casa por la mañana, emprendedora por la tarde. El almacén estaba casi terminado. Las paredes eran de un suave color crema. Los estantes estaban lijados y pintados de blanco, y un pequeño mostrador de madera, hecho con cariño por don Ezequiel, ya estaba en su lugar. Doña Mercedes y yo probábamos nuevas recetas cada noche. Empezamos a recibir pedidos incluso antes de abrir oficialmente. Pasteles para bautizos, budines para cumpleaños, dulces de coco para las señoras que iban a la iglesia. Emilio, ajeno a todo, permanecía distante. A veces pasaba noches enteras fuera, alegando reunirse con proveedores. Otras veces se quedaba en casa bebiendo, con la mirada perdida, como si llevara un luto silencioso. Programé la inauguración para el segundo sábado de enero. Sería la víspera del aniversario de la ciudad, cuando habría más gente circulando por la calle de la estación. Una semana antes de la apertura, ocurrió algo inesperado, una visita a la tienda. Estaba limpiando los estantes recién pintados cuando oí que se abría la puerta. Era Elena, la hija del gerente del banco, una joven de 20 y pocos años, guapa, con el pelo castaño recogido en una trenza y aire decidido. «¿Doña Rosalía?», preguntó vacilante. «¿Intentar? Escuché que vas a abrir una panadería. Me gustaría trabajar aquí». Me sorprendió. ¿Por qué querría trabajar allí la hija del gerente del banco? Una joven que tenía todo lo necesario para vivir cómodamente. Ella, como si leyera mis pensamientos, explicó: «Mi padre quiere que me case con el hijo del alcalde, pero no lo amo. Quiero ser independiente antes de pensar en el matrimonio». La miré y me vi más joven, lleno de sueños que nunca me atreví a realizar. Sonreí y respondí: «Estás contratado». Elena era experta en preparar dulces exquisitos que yo nunca había probado. Habló de petit fours, carolinas, macarons, cosas que parecían demasiado refinadas para nuestra ciudad, pero que según ella serían un éxito. El día antes de la inauguración, trabajamos hasta pasada la medianoche. Preparamos diversos dulces, quindins amarillos como el oro, budines con almíbar oscuro que goteaba como miel, tortas de diversos sabores cortadas en generosas rebanadas, dulces de coco aún tibios y esos coloridos petit fours que Elena insistía que harían las delicias de las damas de la ciudad. Cuando terminamos, miré a mi alrededor y sentí un nudo en la garganta. El polvoriento almacén se había transformado. Las cortinas floreadas, el mostrador limpio, las estanterías ordenadas, todo lucía exactamente como lo había soñado. Emilio no tenía ni idea de lo que pasaba. Estaba tan distante que ni siquiera notó mi ausencia esa tarde. La mañana de la inauguración, me desperté antes del amanecer. Me di una ducha larga y me puse mi mejor vestido, uno azul con florecitas blancas que mi madre había cosido para la última Navidad que pasamos juntas. Me recogí el pelo en un moño sencillo y me puse perfume, de esos que Emilio no notaría. Cuando salí de casa, seguía dormido en el sofá, con un vaso de cachaza vacío a su lado. Dejé una nota en la mesa. Fui a ayudar a doña Mercedes con los preparativos del aniversario de la ciudad. Regreso esta noche. Cuando llegué a la panadería, Elena ya estaba allí, acomodando los pasteles en la vitrina. Él trajo un arreglo floral fresco del jardín de su madre para decorar el mostrador. Poco después apareció don Ezequiel con una placa de madera tallada que decía «Dulces de Rosalía». Se negó a aceptar el pago. «Es mi regalo de inauguración, señora. La ciudad necesita más lugares como este». Abrimos las puertas a las 10 en punto. Al principio, solo entraban unas cuantas señoras curiosas, compraban un par de dulces y se marchaban. Pero a medida que avanzaba la mañana, el negocio crecía. La noticia se corrió rápidamente. «Hay una panadería nueva en la calle junto a la estación. Los dulces están deliciosos». Al mediodía, la pequeña tienda estaba abarrotada. Solo teníamos 3 mesas pequeñas y todas estaban ocupadas. Elena servía café mientras yo trabajaba en el mostrador, preparando los pedidos y sonriendo tanto que me dolían las mejillas. Vi rostros conocidos, la esposa del alcalde, los maestros, las señoras de la iglesia. Algunos preguntaron con curiosidad disimulada: «¿Y Emilio sabe que abriste un negocio?». Yo simplemente sonreí y respondí: «Está muy ocupado con la farmacia». Por la tarde, cuando el movimiento empezó a disminuir, la puerta se abrió de nuevo, y fue entonces cuando Emilio entró. Iba bien afeitado y vestía el traje gris que solo usaba en ocasiones especiales.
Su mirada recorrió cada detalle de la tienda antes de fijarse en mí. Por un instante, todo el ruido cesó. Era como si todos los presentes estuvieran atentos a lo que estaba a punto de suceder. Me acerqué a él manteniendo la voz firme. «Bienvenido a mi panadería». Emilio me miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Entonces, inesperadamente sonrió. Una sonrisa cansada, casi melancólica. «Por eso estás tan ocupado, ¿no?». No dijo nada más. Compró un pudín entero, pagó, me deseó suerte y se fue. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí un profundo alivio. Un capítulo de mi vida se estaba cerrando. El resto del día pasó como un borrón. Solo recuerdo haber trabajado sin parar, vendiendo casi todos los dulces. Incluso tuve que correr a casa de doña Mercedes a comprar más dulces de coco y budines, ya que se habían agotado antes de que terminara la tarde. Cerramos las puertas casi a las 9, exhaustos, pero con una sensación de victoria que no podíamos contener. Cuando finalmente llegué a casa, me encontré Emilio en la sala, haciendo una maleta. «¿Vas a viajar otra vez?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ni siquiera me miró con atención. «Me voy a la capital, mi padre se hará cargo de la farmacia». Conseguí trabajo en un laboratorio allí. Por un momento guardamos silencio. No le pregunté si volvería, y él no me lo dijo. Ambos sabíamos que era el final. Mientras cerraba la maleta, me miró y dijo algo que nunca esperé oír. «La casa es tuya, después de todo, era de tu madre». Era la primera vez que reconocía que no tenía derecho a ese lugar. Un gesto pequeño, pero que me produjo una punzada de, no sé, quizás cierto alivio. A la mañana siguiente, se fue en el primer autobús. No hubo lágrimas ni despedidas dramáticas. Solo un breve asentimiento, como dos desconocidos que se cruzan en una estación de tren. Cuando regresé a la panadería esa tarde, había una fila de clientes esperando a que abriera. Miré a todos por la ventana, giré el cartel. Cerrado a abierto. Y sentí una alegría silenciosa. La vida que conocía había terminado, pero una nueva estaba apenas comenzando. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo duro y recompensas inesperadas. La panadería prosperaba. Empecé a recibir pedidos para eventos importantes: el cumpleaños de la hija del alcalde, las bodas de plata de una pareja respetada e incluso la recepción del nuevo sacerdote que había llegado para sustituir a Ignacio. El nuevo párroco, padre Augusto, era un hombre de mediana edad, canoso y de sonrisa amable. Un día entró en la panadería, pidió un café y una rebanada de pastel de maíz. Charlamos de cosas sencillas hasta que con dulzura dijo: «Doña Rosalía, admiro su valentía. No es fácil para una mujer salir adelante sola, sobre todo en estas circunstancias». Por el tono de su voz, supe que sabía, o al menos sospechaba, la verdad. Quizás don Anselmo le había confesado algo, o quizás era solo la intuición de alguien que ha confesado toda su vida. Sonreí y respondí con ligereza: «La vida nos da limones, padre. Acabo de aprender a hacer limonada. Muy dulce». Se rió, apreciando la metáfora. Desde ese día, se convirtió en un cliente asiduo y, en cierto modo, en un aliado. Su presencia en la panadería ahuyentó las malas lenguas que aún intentaban juzgarme. En marzo contraté a mi segundo empleado, Carmen, una joven viuda con un hijo pequeño. Miguel, su marido, había muerto en un accidente en la fábrica textil del pueblo vecino, y ella intentaba sobrevivir vendiendo bordados puerta a puerta. Cuando la vi pasar frente a la tienda con el niño en brazos, no lo dudé. «¿Quieres trabajar conmigo?». Sus ojos se abrieron de par en par. «Pero no sé hacer dulces como Elena». «Puedes aprender. Y mientras tanto, ayúdame con las entregas y la limpieza». Para facilitar las cosas, dejé que trajera a Miguel. Instalamos un rinconcito con una cama improvisada y algunos juguetes. A los clientes les encantaba verlo correr entre las mesas, riendo con las mejillas sonrojadas. Con el paso de los meses, la panadería se transformó. Compramos más mesas y sillas, y con la ayuda de un vendedor ambulante de la capital, logré conseguir una máquina de café italiana, una nueva incorporación a la región. Elena decoró las paredes con fotografías enmarcadas de París, una ciudad que soñaba con visitar algún día. Las tardes en la panadería eran alegres. Mujeres de la ciudad venían a charlar, tomar café, reír. Y, sin darse cuenta, ese pequeño espacio se convirtió en un refugio, sobre todo para mujeres como yo, que buscaban su independencia en un mundo que aún las quería sumisas. Pero no todo fue color de rosa. En junio, recibí la visita del inspector de la ciudad.
Un hombre de rostro adusto llamado don Arlindo entró con un cuaderno y examinó cada rincón como si buscara un defecto. Midió la encimera, miró los estantes y revisó la cocina. Al final me entregó una lista. Necesitan más permisos y hay irregularidades en la cocina. Cuando leí la lista esa noche, sentado en mi escritorio en casa, me sentí desanimado. Obtener todos esos documentos costaría dinero que no tenía y las renovaciones necesarias eran demasiado caras. Fue entonces cuando, alrededor de las 9 de la noche, oí que llamaban a la puerta. Cuando lo abrí, encontré a don Ernesto, el director del banco y el padre de Elena. Entró, bebió un poco de café que preparé y fue directo al grano. Me enteré del problema con la inspección. Quiero ayudarte. El banco puede ofrecerte un préstamo y conozco gente en el ayuntamiento que puede agilizar el papeleo. Me quedé sin palabras. ¿Por qué harías eso? Sonrió casi con orgullo. Mi hija nunca ha estado más feliz desde que empezó a trabajar con usted. Y además, doña Rosalía, su panadería se ha convertido en un lugar importante para esta ciudad. No es solo una dulcería, es un lugar donde las mujeres se sienten libres de hablar, reír, hacer planes, y eso vale mucho. Acepté la ayuda. Con el préstamo y la ayuda de algunos artesanos que se conmovieron con mi historia, las renovaciones se completaron en tan solo 2 semanas. En agosto llegaron noticias emocionantes. El gobernador visitaría nuestra ciudad para celebrar el 50 aniversario de su emancipación y el ayuntamiento había encargado todos los dulces del evento en mi panadería. Elena estaba radiante. Es nuestra oportunidad de mostrar nuestro trabajo a personas importantes. En los días previos al evento, trabajamos hasta la madrugada. Hicimos cientos de dulces, quindines y un pastel enorme con el escudo de la ciudad. Idea de Elena, que casi me vuelve loca, pero que resultó perfecta. Cuando llegó el gran día, el salón parroquial estaba adornado con flores y cintas de colores. Nuestra mesa, en el centro, provocó suspiros entre los invitados. El propio gobernador me saludó después de probar un quindín, una tarta de crema dulce. «Tienes manos benditas, doña Rosalía». Ese momento convirtió mi panadería en un motivo de orgullo para la ciudad. Y luego, en octubre, recibí una carta inesperada. Un sobre que viene de norte del país. Reconocí inmediatamente la letra. Era do Padre Ignacio. Me quedé allí unos segundos, mirando fijamente el sobre que tenía en las manos. El papel estaba amarillento y manchado por el largo viaje. Lo abrí con cuidado, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La carta era larga, escrita en un español formal y elegante, como era típico en él. «Querida Rosalía, te escribo después de mucha reflexión y con un peso en el corazón desde el día que partí. Estos meses de misión me han dado una nueva perspectiva sobre mis errores y la vida que llevé. Conozco el sufrimiento que te causé con mi debilidad humana. Sé que lastimé a una mujer inocente y traicioné todo lo que le prometí a Dios. No busco tu perdón, porque sé que algunas heridas nunca sanan del todo. Simplemente quiero que sepas que el hombre que te causó dolor ya no es el mismo. Aquí, entre los más humildes, encontré una redención que no merecía. Rezo por tu felicidad todos los días». La carta continuaba con detalles de su misión en el norte. Niños indígenas a quienes enseñaba a leer, pequeños milagros cotidianos, y terminaba diciendo que había oído hablar del éxito de mi panadería por un ex feligrés que había viajado allí. Cerré la carta con un largo suspiro. Sentí ira y alivio al mismo tiempo. Rabia por el pasado que había destruido, pero un extraño alivio, como si finalmente pudiera dejar ese capítulo atrás. Guardé la carta en una pequeña caja de madera tallada, regalo de don Ezequiel, donde guardé mis reliquias más preciadas. Una foto de mi madre, el anillo de casada que ya no usaba y el primer recibo de ganancias de la panadería, cuidadosamente enmarcado. No respondí de inmediato. Necesitaba procesar esas palabras. El año 1963 terminó con la panadería prosperando más de lo que podría haber imaginado. Tuve que contratar a otro empleado. Un adolescente llamado Josefina, hija de granjeros, demostró un talento especial para decorar pasteles. Sus pequeñas y delicadas manos transformaban el glaseado en flores tan perfectas que parecían reales. Pronto, sus pasteles se convirtieron en una sensación en la ciudad. Esa Navidad, decidimos hacer algo especial. Servir una cena navideña a quienes no tenían familia. La idea surgió cuando Carmen me dijo que pasaría las fiestas sola con Miguel. Nadie debería estar solo en Navidad, dije, y comencé a planificar.
La noticia se corrió rápidamente y varias personas se ofrecieron a ayudar. El carnicero donó un pavo, el panadero trajo pan fresco y las mujeres de la iglesia contribuyeron con platos de acompañamiento. La noche del 24 de diciembre, la panadería se iluminó con pequeñas luces de colores y un pequeño pino en la esquina se decoró con sencillos listones y lazos. Había unas 30 personas, ancianos sin familia, madres solteras con hijos y algunos jóvenes que trabajaban lejos de casa. Mientras atendía las mesas y observaba a todos reír y contar historias, sentí una satisfacción que nunca antes había experimentado. Fue como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Fue entonces cuando, al día siguiente, tomé una decisión. Me senté en la pequeña oficina en la parte trasera de la panadería, saqué un bolígrafo y papel y escribí 2 cartas. El primero fue al padre Ignacio. Breve, directo y por primera vez sincero. Recibí tu carta. Agradezco tu honestidad y espero que sigas encontrando paz donde estás. En cuanto a mí, he encontrado mi camino. Rezo por ti, igual que tú rezas por mí. También envié una pequeña caja con algunos de los dulces más famosos de la panadería. La segunda carta era para Emilio. Conseguí su dirección en Sao Paulo a través de un conocido. No era una carta de despecho, ni una despedida dramática, solo un mensaje. Estoy bien. La panadería va bien. Ya seguí adelante y espero que tú también encuentres tu camino. No esperé una respuesta. El año 1964 comenzó con nuevos planes. La panadería me estaba dando suficientes ingresos como para soñar un poco más. Decidí transformar la planta superior del edificio, hasta entonces utilizada solo como almacén, en un pequeño apartamento para mí. Todavía vivía en la casa que heredé de mi madre, la misma en la que viví con Emilio. Aunque cómoda, ese lugar aún guardaba recuerdos que preferiría olvidar. La renovación duró 3 meses. Don Ezequiel supervisó todo con cariño. Transformamos el espacio en un acogedor apartamento. Una sala de estar con grandes ventanales con vistas a la plaza, un dormitorio espacioso con una colcha nueva y colorida, un baño con ducha eléctrica, un lujo en aquella época, y una cocina pequeña, pero funcional. Decoré cada habitación con mimo, cortinas floreadas a juego con el cubrecama, una alfombra turquesa que me compré como regalo, y unas acuarelas pintadas por Josefina, que revelaron un talento artístico más allá de la repostería. El día que por fin me mudé, organicé una pequeña celebración con mis empleados y amigos cercanos. Doña Mercedes trajo una imagen de la Virgen para bendecir la casa. Elena apareció con un tocadiscos portátil para animarme las tardes y el padre Augusto me regaló un crucifijo de madera tallada que coloqué sobre la puerta. Esa noche, acostada en mi nueva cama, escuchando el sonido de la plaza a través de la ventana entreabierta, cerré los ojos y pensé en todo lo que había sucedido desde el día en que descubrí la traición. En menos de 2 años, convertí el dolor en algo bueno. No era rica, pero sí independiente. No tenía marido, pero sí verdaderas amigas. Y, en cierto modo, había adoptado a todas esas mujeres que trabajaban conmigo, ayudándolas a soñar. Fue ese día que finalmente sentí que había ganado. Unas semanas después, recibí un sobre nuevo y grueso por correo. Al abrirlo, encontré un fajo de fotografías y una breve nota. Pensé que les gustaría ver cómo estamos expandiendo la misión. Gracias por los dulces. Les trajeron alegría a muchos niños aquí. Fue firmado por el padre Ignacio. Las fotos mostraban paisajes de bosque, niños sonrientes, una pequeña capilla de madera y él, con la piel quemada por el sol y la barba gris, sonriendo de una manera que nunca le vi cuando estaba en nuestra ciudad. Guardé las fotos en la caja con los demás recuerdos. No respondí. Esa parte de mi vida finalmente había terminado. Y luego, en septiembre de ese año, la panadería cumplió 2 años con una gran celebración. Y fue ese día que ocurrió algo inesperado. La pastelería estaba abarrotada aquella tarde de septiembre. Globos de colores adornaban los escaparates y Elena estaba haciendo una pequeña promoción. Quien comprara un trozo de pastel recibía un café gratis. Carmen corría de un lado a otro con Miguel agarrado al dobladillo de su delantal, riendo a carcajadas, mientras Josefina mostraba con orgullo el enorme pastel de 3 pisos que había decorado con flores de glaseado. Era el 2º aniversario de Dulces de Rosalía, y no pude evitar sonreír. Fue un sueño ver a tanta gente reunida allí, no solo como clientes, sino como amigos. Alrededor de las 4 de la tarde, volvió a sonar el timbre. Estaba en el mostrador, cortando rebanadas de quindín,
cuando levanté la vista, y entonces lo vi, Emilio. Por un instante sentí que mi cuerpo se congelaba. Se veía diferente, más delgado, con canas que antes no tenía, y parecía cansado. Llevaba una camisa sencilla, sin el brillo ni la arrogancia que tenía cuando vivíamos juntos. El ruido en la sala pareció apagarse. Algunas personas notaron quién era e intercambiaron miradas curiosas. Se acercó al mostrador, se detuvo frente a mí y, en voz baja, dijo: ¿Puedo hablar contigo? Un momento. Miré a mi alrededor. Josefina y Elena me observaban tensas. Respiré hondo y respondí con firmeza: Puedes esperar en la mesa de la esquina. En cuanto termine, hablamos. Él asintió y permaneció sentado en silencio. Pasaron 15 largos minutos antes de que terminara de verlos a todos. Cuando por fin me acerqué, me senté frente a él, con las manos en el regazo para que no notara mi ligero temblor. ¿Qué quieres, Emilio?, pregunté directamente. Bajó la mirada como un niño avergonzado. Me enteré de tu éxito y necesitaba verlo con mis propios ojos. No respondí, solo esperé. Continuó: No vine a pedirte nada. No tengo ese derecho. Solo necesitaba decirte que lo siento. Fui un hombre débil y cobarde. Lo perdí todo y quizá lo merecía. Pero, Rosalía, me alegro de que hayas ganado. De verdad. Se hizo un silencio entre nosotros. Miré al hombre que una vez amé y me di cuenta de que ya no sentía ira. Solo indiferencia. Gracias por tus amables palabras, Emilio, pero la vida continúa. Espero que la tuya también encuentre un camino mejor. Sonrió con tristeza y se levantó. Antes de irse, sacó unos billetes del bolsillo y los puso sobre la mesa. Quiero llevarle un pastel a mi hermana. Siempre te ha hablado muy bien. Asentí, me levanté y caminé hacia el mostrador. Guardé uno de los pasteles de Josefina en una bonita caja, lo até con un listón y se lo entregué. Aquí tienes, es un obsequio. Considéralo un regalo. Me miró a los ojos por un momento, como si quisiera decir algo más, pero simplemente asintió. Gracias, Rosalía. Salió por la puerta y cuando ésta se cerró tras él, sentí una extraña ligereza. Fue como si finalmente hubiera cerrado una puerta dentro de mí también. Esa noche, después de que la multitud se calmara, nos reunimos todos para celebrar. Brindamos con chocolate caliente y Elena dijo con una sonrisa: Rosalía, no te das cuenta, pero has cambiado la vida de muchas de nosotras. Antes de la panadería, solo pensaba en escaparme a la capital. Ahora, sueño con abrir una escuela de pastelería para chicas jóvenes. Josefina quiere ser artista. Carmen quiere emprender un pequeño negocio de bordado. Nos enseñaste que podemos hacer más. Sus palabras me conmovieron. Carmen, con Miguel en brazos, añadió: Eres como una madre para nosotros. Les agarré las manos y sentí una lágrima caer. Mi madre, si viviera, estaría orgullosa. Los meses siguientes estuvieron llenos de crecimiento y nuevas ideas. Empezamos a ofrecer clases de repostería los sábados. Jóvenes de la ciudad e incluso de pueblos vecinos acudían a aprender de Elena y Josefina. Poco a poco, la panadería se transformó no solo en un negocio, sino en un espacio de aprendizaje y libertad para las mujeres. En febrero de 1965, me invitaron a una feria gastronómica en la capital. Estaba nervioso. No había salido de mi ciudad natal desde el día que tomé el autobús para tomar esas fotos que cambiaron mi vida. Pero Elena insistió: Rosalía, tienes que mostrarle al mundo lo que haces. Viajé con ella y Josefina. Fue una experiencia increíble. Ganamos un premio al mejor dulce tradicional con nuestro cremoso dulce de coco. Un periodista local nos pidió una foto y días después apareció una noticia en el periódico. Las mujeres del campo transforman la repostería en un símbolo de valentía y emprendimiento. Cuando regresé a casa, encontré mi tienda llena de clientes curiosos que querían probar los dulces premiados. Fue casi al mismo tiempo que una nueva figura entró en mi vida. Don Alejandro, un viudo dueño de una vieja librería cerca de la estación, empezó a visitar la panadería con más frecuencia. Siempre pedía café solo y una rebanada de pastel de maíz. Se sentaba junto a la ventana y leía durante horas. Una vez, cuando me vio limpiando el mostrador, comentó: La panadería está más concurrida que mi librería, pero si quieres puedo traer algunos libros. Quizás a la gente le interese. Me gustó la idea. Pronto instalamos una pequeña estantería con libros para préstamo. Pronto, mujeres y jóvenes tomaban prestadas novelas y poemas, que devolvían días después, charlando mientras tomaban un café. Don Alejandro se convirtió en un gran amigo. Era un hombre educado,
de mirada amable y risa tranquila. No tenía intenciones ocultas, solo una amistad sincera que me recordaba lo maravilloso que era hablar con alguien sin miedo ni secretos. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que él me miró diferente, y yo mismo empecé a sentir algo que no me atrevía a admitir. Una tarde, mientras ordenaba los libros en el estante, se acercó y me dijo en voz baja: «Rosalía, ¿alguna vez has pensado en viajar? ¿Ver el mundo? Eres joven todavía, y tus ojos brillan como alguien que quiere vivir mucho más». Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que alguien me volvería a ver así. Y fue entonces cuando hizo una invitación que lo cambió todo. «Voy a la capital el mes que viene a una feria del libro. ¿Te gustaría venir? Solo como amigos, claro. Pero creo que te vendría bien». Lo miré confundida, pero antes de poder responder, sonó el timbre y Carmen me llamó al mostrador. Pensé en esa invitación el resto del día. Yo, Rosalía, aceptaría. Pasé la noche despierto pensando en la invitación. Don Alejandro. La idea de volver a viajar, de romper con la rutina de la panadería, me llenaba de miedo y emoción. Hacía años que no me permitía pensar en algo solo para mí. A la mañana siguiente, mientras abría la panadería, Elena notó mi mirada distraída y preguntó: «¿Qué pasó? Parece que escondes un secreto». Le conté en voz baja sobre la invitación de Alejandro. Se le iluminaron los ojos. «Rosalía, qué maravilla. Mereces divertirte. Nadie te juzgará por vivir tu vida». Pero dudé. «Elena, ¿qué pasa con la panadería? No puedo dejarlos solos». Ella puso sus manos en sus caderas firmemente. «Sí, puedes. Podemos con ello. Carmen, Josefina y yo podemos mantener todo en orden. Confía en nosotras». En el fondo quería aceptarlo. No se trataba solo del viaje, sino de permitirme sentir algo nuevo. Después de todo, habían pasado 3 años desde que mi vida cambió por completo. Esa tarde, me senté con Alejandro en una de las mesas de la esquina mientras él leía un libro. Sobre la invitación, empecé nerviosamente. «Acepto, pero solo como amigos». Él sonrió de manera tranquila y respetuosa. «Como amigos, lo prometo». El mes siguiente pasó volando. Alejandro lo organizó todo: vuelos, hotel e incluso entradas para la feria del libro. Preparé al equipo de la panadería para los días que estaría fuera. La mañana del viaje, me puse mi mejor vestido azul, el que usé en la inauguración de la panadería, y me recogí el pelo con un pañuelo estampado. Alejandro me esperaba en la estación, sonriente, con un elegante sombrero y una maleta de cuero. El viaje en tren fue tranquilo. Hablamos de libros, de la vida en el campo, y me contó anécdotas divertidas de su juventud, cuando viajaba a ferias del libro en varias ciudades del país. Al llegar a la capital, sentí la misma emoción que años atrás, cuando fui a tomar las fotos que cambiaron mi vida. Pero esta vez estaba allí por mí mismo, no por venganza. El hotel era sencillo pero acogedor, con un jardín interior lleno de flores. Nos alojamos en habitaciones separadas como habíamos acordado. Alejandro respetó todos mis límites y eso me hizo sentir cómoda. Los días siguientes visitamos la feria del libro. El lugar era enorme, con puestos coloridos, gente de todas las edades y autores firmando autógrafos. Alejandro me presentó a unos amigos libreros y, para mi sorpresa, me presentó como: «Esta es Rosalía, la mejor pastelera del campo. Tienes que probar sus dulces». Algunos incluso me preguntaron si estaba pensando en publicar un libro de cocina. Me reí de la idea, pero se me quedó grabada. La tercera noche, después de cenar en un pequeño y acogedor restaurante, paseamos por el iluminado centro. Nos detuvimos frente a una plaza con una hermosa fuente, y Alejandro se volvió hacia mí, serio. «Rosalía, no quiero presionarte, pero necesito ser sincera. Me gustas, muchísimo, no solo como amiga». Mi corazón se aceleró. Hacía tanto tiempo que nadie me decía algo así. Continuó: «No espero una respuesta ahora. Solo necesitaba que lo supieras». Me quedé en silencio un momento, mirando la fuente iluminada. No era que estuviera enamorada, pero sentí algo nuevo, algo que me hacía sonreír cuando él estaba cerca. Le agarré la mano, solo por un momento, y le dije con una leve sonrisa: «Tranquilo, Alejandro. No quiero apresurarme, pero no te negaré que disfruto de tu compañía». Él sonrió y continuamos caminando uno al lado del otro, sin decir nada más. Regresamos al campo la semana siguiente. Al llegar a la panadería, me encontré con una sorpresa. Un enorme cartel en el escaparate decía: «Bienvenida, Rosalía». Elena, Carmen y Josefina me abrazaron como si acabara de regresar de un largo viaje.
Miguel me entregó un dibujo de un pastel con corazones y doña Mercedes apareció con flores frescas del jardín. «¿Ves? Sobrevivimos sin ti», bromeó Elena. Sonreí conmovida. Me di cuenta de que este lugar no era solo un negocio, era mi hogar, mi familia. Los meses siguientes fueron tranquilos, pero había algo nuevo en el aire. Alejandro empezó a ir a la panadería casi todos los días. Se sentaba en la misma mesa, leía sus libros, ayudaba con pequeñas reparaciones en la estantería y poco a poco se convirtió en parte de nuestra rutina. Las mujeres del pueblo, por supuesto, empezaron a hablar. Susurraban al vernos hablar, pero no me importó. Ya no tenía miedo de lo que dirían. Alejandro nunca me apuró, pero estuvo atento, ofreciéndome siempre nuevos libros, cuentos y largas conversaciones al final de la tarde. Y entonces, un día de junio de 1966, apareció con un sobre en las manos. Sonreía, pero parecía nervioso. «Rosalía, esto no es una petición, es una invitación. Voy a abrir una nueva librería en la capital y me encantaría que me acompañaras, al menos para ayudar con la inauguración. Solo nos quedaríamos un mes». Lo miré, luego miré mi panadería. Elena, Carmen y Josefina tenían más experiencia que nunca. Quizás era hora de ir un paso más allá. «Un mes, Alejandro, solo un mes, y solo si están de acuerdo». Elena escuchó y gritó desde el balcón: «¡Vete, Rosalía! La panadería está a salvo con nosotros». Carmen asintió con una sonrisa. «Mereces vivir un poco para ti». Miré a Alejandro y asentí. Yo iría. Y fue en este viaje que mi vida volvería a cambiar, pero de una manera que nunca imaginé. Salimos a principios de julio. El viaje en tren a la capital fue tranquilo, pero diferente a la primera vez. Ahora fui sin miedo, sin culpa, solo con curiosidad y expectativa. Alejandro estaba tan emocionado como un niño. Habló de los libros que había encargado y de los escritores que habían confirmado su presencia en la inauguración de su nueva librería. Lo escuché con una sonrisa, admirando su entusiasmo. Al llegar, fuimos directos al lugar, un encantador edificio con fachada amarilla y grandes ventanales de madera. Dentro, el olor a pintura fresca se mezclaba con el de libros nuevos. Había un entrepiso con cómodos sofás y mesitas, como invitando a los huéspedes a quedarse allí y leer durante horas. «Quiero que sea más que una librería, Rosalía. Quiero que la gente se sienta como en casa, igual que tu panadería se ha convertido para la ciudad», dijo Alejandro mirándome agradecido. Le ayudé a organizar los libros, etiquetar los nuevos ejemplares e incluso a montar un pequeño expositor con dulces que traje de la panadería, sugerencia suya, para atraer clientes. La inauguración tuvo lugar el segundo sábado de julio. El lugar estaba abarrotado de escritores, periodistas y amantes de la lectura locales. Muchos probaron mis pasteles y preguntaron por la panadería del campo. Algunos incluso sugirieron que abriera una sucursal en la capital, pero yo solo sonreí y negué con la cabeza. Fue bueno estar allí, pero mi corazón todavía pertenecía a mi pequeña tienda en Station Street. En la tercera semana, una tarde, Alejandro me invitó a dar un paseo por el Parque Central. Era un lugar precioso, con árboles altos y bancos de hierro pintados de verde. Nos sentamos bajo una higuera enorme, viendo a los niños jugar con cometas de colores. Parecía inquieto, jugueteando con los dedos como si quisiera decir algo importante. «Rosalía», comenzó en voz baja, «ha pasado casi un año desde que te conocí, y desde entonces mi vida se ha vuelto más ligera. Sé que tu corazón está herido, y nunca quise forzar nada. Pero si alguna vez decides empezar de nuevo con alguien, espero que me consideres». Mi corazón se aceleró. No me pedía una respuesta inmediata, pero sus ojos estaban llenos de sinceridad. Guardé silencio un momento, respirando hondo. Miré a los niños que corrían, el cielo teñido de naranja por el atardecer, y finalmente hablé. «Alejandro, fuiste la primera persona en años que me hizo sentir viva de nuevo. No sé si estoy lista para amar como antes, pero tal vez quiera intentarlo». Sonrió, con una sonrisa tranquila y pausada, y me tomó la mano con ternura. Nos sentamos en silencio, disfrutando de ese momento sencillo y perfecto. Regresamos al campo a principios de agosto. La panadería estaba más concurrida que nunca, y Elena se apresuró a enseñarme los cuadernos con las ganancias. «Rosalía, estamos listos para crecer. Quizás sea momento de expandirnos o incluso abrir una sucursal», dijo emocionada. Sonreí, orgullosa de ellos, pero algo en mí dudó.
No quería convertir la panadería en algo impersonal. Para mí era más que un negocio. Era un hogar para mujeres que necesitaban un lugar seguro. Aún así, decidí invertir en algunas mejoras. Compramos un horno más grande, ampliamos la cocina y agregamos más mesas en el comedor. Las tardes seguían llenas de risas, conversaciones y el irresistible aroma a pastel recién horneado. Alejandro venía todos los días. Se sentaba con un libro, a veces ayudaba con las cuentas, o simplemente se sentaba a mi lado, acompañándome en silencio. A finales de septiembre recibí una visita inesperada. Estaba en el mostrador cuando se abrió la puerta y entró una joven de unos 20 años con un bebé en brazos. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando mucho. ¿Eres Rosalía?, preguntó vacilante. Sí, ¿cómo puedo ayudar? Ella respiró profundamente antes de hablar. Mi nombre es Luciana. Soy sobrina del padre Ignacio. Me pidió que le entregara esto. Me entregó un sobre. Reconocí la letra inmediatamente. La joven se despidió rápidamente y se fue antes de que pudiera preguntar algo. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta breve y una foto. Rosalía, han pasado los años y mi salud es frágil. Quizás esta sea la última vez que te escriba. No te pido perdón. Ya me he perdonado solo en la medida en que Dios me lo ha permitido. Pero quiero que sepas que siempre he admirado tu fortaleza. Me enseñaste, incluso sin saberlo, que la valentía y la fe van de la mano. Si alguna vez puedes, reza por mí. Pronto estaré donde ya no haya secretos, solo la verdad. Ignacio, la foto lo mostraba, mayor, delgado, pero con una sonrisa serena, sosteniendo las manos de 2 niños frente a la capilla de la misión. Cerré los ojos por un momento, sosteniendo la foto contra mi pecho. Sentí una mezcla de tristeza y paz. Aquel hombre que una vez me hizo daño, ahora parecía haber encontrado redención. Guardé la carta y la foto en mi baúl de recuerdos. Recé en silencio por él esa noche. Los días transcurrieron con tranquilidad hasta diciembre. La panadería se preparaba para la Navidad, y Alejandro, siempre presente, empezó a ayudarme a planear algo especial. Fue entonces, en Nochebuena, cuando la tienda estaba llena de clientes, hizo algo inesperado. Se paró en el centro de la habitación, con un pequeño paquete en la mano, y frente a todos dijo: Rosalía, no tienes que responder ahora, pero este es mi regalo. Quiero que sepas que estaré aquí, esperando, sea cual sea tu decisión. Me entregó el paquete. Cuando lo abrí, vi un anillo de plata sencillo, con un pequeño rubí en el centro. Todos en la panadería aplaudieron y mis empleados sonrieron emocionados. Elena susurró: Di que sí, Rosalía. Miré a Alejandro, quien me observaba con paciencia y cariño. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez en años no sentí miedo del futuro. Le sonreí y le dije con voz firme: Sí, Alejandro, estoy dispuesto a intentarlo. No por obligación ni por necesidad, sino porque, contigo, quiero vivir. Él sonrió y todos aplaudieron más fuerte. Esa noche, después de que todos se fueron y la sala quedó en silencio, me quedé sola por un momento, mirando las mesas, el mostrador, el olor a dulces que aún flotaba en el aire. Pensé en la chica de 22 años que llegó a esta ciudad con pequeños sueños y fue traicionada. Si pudiera verme ahora, sonreiría con orgullo. Y allí, en ese instante, me di cuenta. Yo había ganado. Enero de 1967 empezó con una energía diferente. El aire en la panadería se sentía más ligero, como si todos allí compartieran mi nueva etapa de vida. Alejandro venía todos los días, y aunque manteníamos la calma, había un entendimiento silencioso entre nosotros. Estábamos juntos. Él no se mudó a mi casa, ni yo a la suya. Respetábamos nuestro espacio. A veces se quedaba hasta tarde, ayudándome a cerrar la caja o a guardar los dulces, y luego volvía caminando a la librería. Otras veces solo nos veíamos los domingos, cuando íbamos a la plaza a tomar un helado, como 2 jóvenes enamorados. La gente del pueblo aceptó nuestra relación con naturalidad. Quizás porque ahora me respetaban más, o porque ya habían comprendido que no era el tipo de mujer que se deja intimidar por los chismes. Elena, siempre juguetona, dijo: Rosalía, estás más guapa, el amor es bueno. Y me reí. Pero en el fondo sabía que no era solo amor por Alejandro, era amor por mí misma, algo que finalmente había aprendido a cultivar. En febrero decidí dar un paso que llevaba mucho tiempo guardado en mi corazón. Un día, después de cerrar la panadería,
Llamé a Elena, Carmen y Josefina a una reunión en la cocina. Puse una libreta sobre la mesa y les dije: quiero abrir un espacio junto a la panadería, exclusivamente para cursos. Un lugar donde las mujeres puedan aprender no solo a hacer dulces, sino también a dirigir un negocio, administrar su propio dinero y ser independientes. ¿Qué te parece? Elena casi saltó de alegría. Esto es perfecto. ¿Cuántas chicas podrían cambiar sus vidas con esto? Carmen me tomó la mano y me conmovió. Rosalía, siempre pensaste en nosotros. Nunca me habría atrevido a soñar con un negocio si no fuera por ti. Decidimos empezar con algo sencillo. Una pequeña habitación junto a la panadería, que antes se usaba como almacén de madera. Alejandro se ofreció a ayudar con la contabilidad e incluso donó algunos libros de administración básica para el futuro espacio. Al mes siguiente comenzamos la renovación y en abril inauguramos oficialmente el Espacio Dulce Futuro. El primer día de clase llegaron 15 mujeres, algunas con niños en brazos. Les enseñé a hacer el pastel de naranja, que se había convertido en un símbolo de la pastelería, y entre receta y receta, hablamos de economía doméstica, cómo ahorrar dinero y, lo más importante, cómo soñar. Al ver a esas mujeres sonriendo, anotando cuidadosamente cada consejo, sentí un inmenso orgullo. Mi madre, donde quiera que estuviese, seguramente también estaba sonriendo. Sin embargo, la vida nunca deja de traer sorpresas, y algunas, por inesperadas que sean, cambian las cosas. En junio, mientras organizaba el inventario, Carmen entró en la cocina con un sobre en la mano. Rosalía, ha llegado una carta para ti. Miré al remitente, norte del país. Mi corazón se hundió incluso antes de abrirse. Era un sobre sencillo, con la letra de Luciana, sobrina del padre Ignacio. Me senté y lo abrí con cuidado. Rosalía, te escribo porque mi tío falleció esta mañana. Murió en paz, con un rosario en la mano y rezando. Antes de irse, me pidió que le hiciera una última petición. Dejó algo para ti en la misión. Dijo que solo tú entenderías su significado. Si puedes, ven. Realmente quería que vieras con tus propios ojos la obra que realizó. Sentí un nudo en la garganta. Ignacio había sido mi mayor fuente de dolor, pero también, de alguna manera, parte de mi transformación. No podía ignorar esa petición. Le enseñé la carta a Alejandro esa noche, en uno de los pocos momentos que estuvimos solos en la panadería. Escuchó en silencio y luego dijo, con toda la serenidad que ya esperaba de él: si sientes que debes irte, ve. Iré contigo. Asentí emocionado. Me tuve que ir, no por despecho, sino para cerrar un ciclo de una vez por todas. Partimos a principios de julio. El viaje hacia el norte fue largo, pero cada kilómetro me hacía reflexionar sobre cómo el destino nos había moldeado de maneras tan diferentes. Ignacio, quien una vez fue un símbolo de mi humillación, terminó su vida como un respetado misionero, y yo, que una vez me sentí tan pequeño, ahora era dueño de mi propio destino. Al llegar, Luciana nos recibió. Era un lugar sencillo, rodeado de montañas y casas de madera. Los niños corrían por el patio con libros y cuadernos en la mano. Nos condujo a una pequeña capilla. En el altar, un retrato reciente de Ignacio lo mostraba sonriente, con barba canosa y mirada serena. Luciana me entregó una caja de madera tallada. La abrí lentamente con las manos temblorosas. Dentro había un rosario, una foto antigua de nuestro pueblo, la iglesia donde todo comenzó, y una carta. Rosalía, si estás leyendo esto, ya me he ido. No dejo riquezas, solo el fruto de mis obras pasadas. Parte de lo que he logrado aquí se debe a lo que aprendí de tu fortaleza. Quiero que aceptes este rosario como símbolo de perdón, no solo el mío, sino el perdón que espero que algún día sientas por ti mismo, por todo lo que has sufrido. Gracias por enseñarme, aunque sea sin querer, que el cambio siempre es posible. Cerré la caja con cuidado, conteniendo las lágrimas. Lo perdoné. No por él, sino por mí. Antes de irnos, caminé hasta la puerta de la capilla, miré al cielo y susurré una oración en silencio. Regresamos al campo a finales de julio. Al entrar en la panadería, las chicas me recibieron con abrazos y sonrisas. Miguel me entregó un dibujo con la frase, torpe y laboriosa, Rosalía es buena. Miré a mi alrededor. Elena riendo con Josefina, Carmen organizando las mesas, Alejandro mirándome con esa mirada tranquila. Ese era mi lugar. Y por primera vez, sentí que todas las piezas de mi vida finalmente estaban en el lugar correcto. Esa noche, antes de dormirme, me senté en el balcón de mi apartamento, con el rosario que Ignacio me había dejado en la mano. Miré el cielo estrellado y pensé en la joven que fui, aquella chica que soñaba con un matrimonio perfecto y que casi se dio por vencida.
Sonreí para mí mismo y susurré: «Gracias, mamá, por enseñarme a ser fuerte». Gané, y en silencio comprendí que esta historia no se trataba solo de dolor o venganza, se trataba de renacimiento. Agosto llegó con brisas frescas y mañanas soleadas. La panadería estaba más animada que nunca. Los niños reían mientras comían nuestros famosos quindins. Las mujeres charlaban en las mesas sobre negocios, sueños e incluso amor. Y a veces, jóvenes del campo venían solo para escuchar mis historias de valentía. El espacio Dulce Futuro también prosperaba. 15 mujeres ya habían completado los cursos y habían emprendido sus propios pequeños negocios. Una abrió un puesto de dulces en la feria, otra empezó a vender pasteles personalizados y Carmen finalmente logró ahorrar lo suficiente para abrir su taller de bordados. Cada una de sus victorias fue, en cierto modo, la mía también. Alejandro permaneció a mi lado. No teníamos prisa por casarnos. Vivíamos un amor tranquilo y maduro, libre de las ilusiones que una vez me cegaron. A veces se quedaba hasta tarde leyendo en la panadería, mientras yo cerraba los libros. Y otras veces caminábamos juntos por la plaza, hablando de libros y planes para el futuro. Una de esas tardes, sentado en un banco bajo la sombra de un árbol de mango, tomó mi mano y preguntó con una sonrisa tímida: «Rosalía, ¿alguna vez has pensado en escribir un libro? Tu historia, nuestra historia, puede inspirar a otras mujeres». Me reí, sacudiendo la cabeza. ¿Yo? ¿Escribir un libro? ¿Por qué no? Ya inspiras a tantas mujeres aquí. Imagina cuántas podrían fortalecerse leyendo lo que has vivido. Me quedé en silencio, pensando. Quizás era una idea loca, pero de repente parecía posible. En la última semana de septiembre, ocurrió algo que me impresionó profundamente. Una joven de unos 18 años entró en la panadería. Estaba nerviosa, con las manos sudorosas, y sostenía un viejo cuaderno. «¿Eres Rosalía?», preguntó. «Sí, lo soy. Escuché que ayudas a las mujeres. Yo quiero aprender. Quiero ser como tú algún día». Miré a aquella muchacha y me vi, por un instante, a mí misma, años atrás. Insegura, llena de sueños, pero con miedo de todo. Le agarré las manos y sonreí. «Serás mucho más de lo que yo jamás fui. Siéntate, querida. Empecemos ya». Y allí, en aquella sencilla tarde, sentí que el ciclo se completaba. Los meses pasaron rápido y llegó diciembre con sus luces y su aroma festivo. La panadería estaba decorada con guirnaldas y lazos rojos. El 24, como era tradición, organizamos una cena para los que no tenían familia. Mientras atendía las mesas, miré a mi alrededor y me emocioné muchísimo. Carmen, ahora dueña de su propio negocio, trajo manteles bordados para decorar las mesas. Elena habló con entusiasmo de su clase de repostería para niñas. Josefina mostró una invitación a su primera exposición de pintura en la capital. Y Miguel, ya adulto, corría de un lado a otro ayudando a servir los platos con el mayor orgullo del mundo. Alejandro, sentado a mi lado, tomó discretamente mi mano y susurró: «Rosalía, creaste algo mucho más grande que una panadería. Creaste un hogar para todos nosotros». Sonreí y sentí que mi corazón se calentaba. Cuando terminó la noche y todos se fueron, me quedé sola en el comedor, con las luces aún encendidas. Caminé lentamente hacia la barra, toqué la madera pulida con suavidad y cerré los ojos. Recordé todo: la chica enamorada, la traición, el dolor profundo, la venganza silenciosa, el coraje para empezar de nuevo, los amigos que hice, las vidas que ayudé a transformar, y finalmente comprendí el verdadero significado de todo lo vivido. Mi historia no era sobre Emilio, ni sobre Ignacio, ni sobre la venganza. Era sobre mí, sobre renacer cuando todos creían que estaba acabado. Respiré profundamente. Miré el rosario que ahora colgaba discretamente en la pared de la panadería, regalo de Ignacio, y sonreí. Susurré suavemente, como si hablara con mi madre, con Dios, con todos los que me habían acompañado de alguna manera. Lo logré, gané, y ahora, por fin, estoy en paz. Apagué las luces, cerré la puerta y caminé hacia casa. El dulce olor de Navidad se mezclaba con el aire fresco de la noche. Y por primera vez en muchos años, me quedé dormido con una sonrisa pacífica, soñando no con el pasado, sino con todos los mañanas que estaban por venir. Si te gustó mi historia, deja tu comentario abajo, presiona el botón me gusta y suscríbete para más historias.